buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a este video. Vamos a hacer la explicación del funcionamiento de las partes de un motor continuo o un motor DC. Para este primero vamos a explicar el funcionamiento del motor. El motor DC convierte la energía eléctrica en energía mecánica utilizando la fuerza de Lorentz. Esta fuerza se genera cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor en un campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento que pasa, va circulando su energía, va convirtiendo la energía mecánica al momento que se gira. Por eso dice que es utilizando la fuerza de Lorentz. Bueno, como en esta parte vamos a indicar las partes del motor de corriente continua. Dice que el estator es una parte fija del motor compuesta por par de imanes permanentes o por bobinas que se generan en un campo magnético. Por lo general los motores de corriente continua siempre tienen imanes permanentes, rara vez sabe tener bobinas. Pues la siguiente parte es el rotor. El rotor, también conocido como armadura, es la parte que gira dentro del motor y convierte las bobinas y contiene las bobinas de alambre. ¿Qué quiere decir? Que el rotor es lo que sujeta las bobinas dentro de esa parte. El conmutador es un interruptor rotativo que invierte la dirección de la corriente en las bobinas del rotor para mantener el movimiento continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que va girando así en su entorno. Las escobillas son componentes torsionadas que transmiten la corriente eléctrica hacia las bobinas del rotor o a través del conmutador. El eje es su parte del rotor que transmite el movimiento giratorio a la carga. La carcasa es la estructura externa que protege los componentes internos y facilita la disposición del calor. Y ese es el momento de las partes de una corriente continua. Ahora vamos a explicar su funcionamiento de un motor continuo. Ahora vamos a ver cómo trabaja la parte totalmente de todos los componentes, cómo va a funcionar. En ese paso le voy a indicar un video, una ilustración de cómo funciona al momento de que hago la editación. Bueno, ahora sí, la corriente eléctrica pasa a través de las bobinas del rotor, generando un campo magnético que interactúa en el campo eléctrico del estator. En un imán tenemos un segundo campo magnético. Si intentamos juntar polos iguales, estos se repelen, pero al juntar polos opuestos se atraen y los efectos magnéticos de ambos campos se combinan. Incluso pueden combinarse sin que los imanes estén unidos. Basta con que estén uno cerca del otro. La intensidad de esta interacción depende de la distancia en la que se encuentren ambos imanes. Hola amiguitos, ¿qué creen? Tenemos nuevamente patrocinador en el canal, así que procedo a decir que este video está patrocinado por PCBWay, un sitio web donde puedes encargar tus PCBs a precios razonables y con envío internacional. Llegan a todo el mundo, así que ¿qué estás esperando? ¡Encárgalos ya! Si tomamos esta varilla de cobre y la conectamos a una corriente eléctrica, para lo cual usaré una clásica pila de Volta porque no es una poderosa fuente de energía, nadie puede negarlo y tiene más de 200 años. Entonces, la corriente fluye a través de la varilla generando un campo magnético a su alrededor. Si invertimos la corriente eléctrica, el campo magnético también se invertirá. Vamos a poner esta varilla en medio de los imanes. Si no está conectado a la corriente eléctrica, terminará pegándose a uno de los imanes. Pero, en cambio, si la corriente eléctrica fluye por la varilla, se crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético de los imanes, provocando que la varilla sea empujada, en este caso, hacia arriba. Invirtiendo la corriente eléctrica, el campo magnético de la varilla también quedará invertido, provocando que esta vez la varilla sea empujada hacia abajo. Con una segunda varilla que tenga la conexión invertida a la primera, una será empujada hacia arriba y la otra será empujada hacia abajo. ¿Qué tal si ahora juntamos ambas varillas en uno solo y lo conectamos a la corriente eléctrica?
Sigamos su campo magnético. Miren cómo el campo magnético se invierte a medida que avanza. Entonces, este lado de la varilla será empujado hacia arriba y el otro lado hacia abajo, provocando esto. Sin embargo, no consigue dar una vuelta. Y para que lo consiga, invertimos la corriente eléctrica cada que la varilla dé media vuelta. O, por decirlo de una forma, cada que se encuentre en la posición 90 grados. Para que la corriente se invierta de forma automática, unimos la varilla a un anillo, que esté dividido por la mitad, y dicho anillo entrará en contacto con la corriente sin estar unido al suministro de corriente, de tal forma que cuando circule la corriente, una parte de la varilla sea empujada hacia arriba y otra hacia abajo, hasta llegar a la posición 90 grados. En este punto vemos como gracias al anillo la corriente se invierte y eso hace que la varilla continúe girando de forma automática. Este anillo lleva el nombre de conmutador. Lo malo de estos motores es que están en constante fricción por el rozamiento de el conmutador con las escobillas, que por cierto a estas partes se las llama escobillas y dan al nombre al motor con escobillas. En ciertas partes las escobillas entran en contacto con dos placas del conmutador. Esto causa un pequeño corto que eventualmente destruye las escobillas acabando con la vida útil del motor. Aún tenemos un problema en este modelo y es que la varilla al alcanzar la posición 90 grados pierde fuerza, ocasionando que gire más lento o se detenga en dicha posición. Esto se soluciona añadiendo una segunda varilla. Ahora, cuando una varilla esté en la posición 90 grados, sin fuerza, la otra estará en medio de los imanes y será quien tenga la fuerza para mover al motor. De esta forma tendremos un giro mucho más suave y continuo. Esta es la forma básica en la que funciona un motor de corriente continua o motor con escobillas, aunque existen diferentes modelos y formas en las que estos son construidos. Tengo que aclarar que los motores no usan varillas. Eso solo fue para que la explicación quede más simple. Lo que usan realmente son bobinas para tener un campo magnético mucho más fuerte de lo que una simple varilla podría proporcionar. Para tener un giro mucho más suave y controlado suelen usar más bobinas. Los diseños con más bobinas suelen usarse en motores de velocidad variable que necesiten mejor control de su velocidad. El modelo Bueno, una vez que ha explicado el funcionamiento del motor de corriente continua, la corriente continua pasa a través de las bobinas del rotor que generan un campo magnético que interactúa con el campo eléctrico del receptor. Esta interacción produce una fuerza que gira hasta el motor. El conmutador interviene la corriente en las bobinas del rotor, asegurando que la fuerza del lore continúe moviendo el rotor en la misma dirección. Eso es un poco del video explicado. Y en resumen sería que el motor DC convierte energía eléctrica en movimiento mecánico a través de la interacción a campos magnéticos. Espero que esta explicación del video le haya entendido y le haya gustado. Muchas gracias.